4:43 en el Gobierno de la Tarde. Es el momento de continuar con los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Iluminada Muñoz. Buenas tardes, compañeros acá en la mesa. Buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Señores, el tema que ha sacudido a la opinión pública es la retratación del periodista Rendel sobre lo que había planteado de comunicadores sociales que cobraban a través de la USAID. USAID es una agencia de desarrollo del gobierno norteamericano. Esto me ha puesto a reflexionar bastante sobre este aspecto. Y recuerdo cuando Donald Trump ganó la primera vez las elecciones en Estados Unidos, que su asesor político, apellido Bannon, fue el gran estratega alrededor de Donald Trump. Y la estrategia que ellos utilizaban era usar conceptos verosímiles, o sea, cosas que pueden parecer verdad, pero que no lo son. Pero para que esas cosas puedan parecer verdad y que en la práctica no lo sean, tiene que existir algún elemento que conecte, algún vaso comunicante que pueda generar en la percepción que lo que se está diciendo tiene alguna conexión, algún correlato con lo que se está emitiendo. Y por eso Donald Trump ganó las elecciones en el 2016, porque levantó un discurso donde se veía el blanco, clase media norteamericano, veía al latino, veía al negro, veía al afrodescendiente, lo veía como una especie de amenaza en los empleos, en la cultura, etcétera. Entonces vemos cómo volvió Donald Trump por sus fueros, utilizando un discurso que conecta con los prejuicios de la gente. Y vemos entonces cómo dijo que en un estado de Estados Unidos los haitianos se comían los gatos. Imaginemos una sociedad tan avanzada como la norteamericana, educada, donde están las mayores universidades de más prestigio del mundo, como un estado como ese en el que él hacía referencia, un estado básicamente blanco, que no tiene presencia latina, pero que por alguna casualidad hubo algunos haitianos en ese condado, en ese estado. Entonces, ¿cómo esto encendió la ladera y todo el mundo comenzó a opinar que los haitianos se comen los gatos? Cosas que realmente no se correspondían con la realidad, pero que en el prejuicio de la gente esto entonces se daba como una verdad revelada. Entonces, ¿qué pasa en la República Dominicana? Que a los periodistas que el señor Rendel hace alusión, indiscutiblemente que habían asumido causas sobre las mismas causas que la USAID, vamos a decir, defendió en la República Dominicana, como lo que tiene que ver con el tema de la agenda LGTB, como lo que tiene que ver con el tema haitiano, y otros temas que en cierto modo se conectan, vamos a decir, con la agenda de la USAID y que muchos periodistas también la asumieron como propia. Hasta ahí no hay nada malo en eso, porque cada quien tiene la línea de pensamiento, la línea ideológica que desee levantar la bandera. Y a nadie se le puede acusar por tener el libre pensamiento de creer en lo que pueda creer. Eso es un derecho individual, autónomo y protegido constitucionalmente para cada quien. Entonces, probablemente por ahí fue que este mensaje se expandió tanto. Se expandió tanto porque muchas personas en las redes le hacía algún nivel de relación una cosa con la otra, aunque todo era falso, partía de una premisa falsa. Y el mismo periodista se ha retratado alegando que la fuente que le suministró la información fue una fuente que realmente no fue confiable, no validó la información, etcétera. Por eso, para que ustedes vean cuando una información, cuando el que la asume, el que la consume, ve algún nivel de, vamos a decir, que le hace sentido, cómo entonces la multiplica, y si no le hace sentido, eso queda ahí. O sea, nadie le da mayor validez a eso. Por ahí hay algo en el debate que a mí me llamó poderosamente la atención, y es una amiga la vi en redes sociales, compartió un video y se cuestionaba el hecho de que los periodistas que fueron víctimas de la difamación en gobiernos pasados se dedicaban
atacar los gobiernos tanto de Leonel como de Danilo. Y ella dice, arguye, que ahora esos periodistas con tantos casos de corrupción que se han denunciado no hacen absolutamente nada. O sea, no asumen su rol, vamos a decir, de llevar al gobierno a su propia legalidad, de poner en desnudo muchas situaciones que se dan en la administración pública, sino que obvian todo lo que puede pasar a nivel de cuestionamiento a la labor del gobierno y no dicen absolutamente nada. Pero yo me pongo a pensar, ¿vamos a castigar a los periodistas porque no le hagan oposición al gobierno? Yo pienso que la gente va a buscar siempre información y va a buscar fuentes fiables y va a engrandecer a personas que asuman el periodismo con un nivel ético y sobre todo de compromiso, porque el periodismo es compromiso. Y ese compromiso nosotros lo vimos en los 12 años con muchos profesionales del periodismo que caían abatidos en la época de los 12 años, producto de que no se doblegaron y defendían el criterio de un Estado democrático, defendían la dignidad del pueblo y terminaron pagando con su vida. Hoy los partidos políticos de la oposición no pueden pretender ni pueden exigir que la oposición se le haga de medios periodísticos independientes, porque probablemente ya esa época pasó. Ahora, el pueblo observa ese tipo de actitudes y olvídense que se va moviendo hacia otro paradigma de la comunicación. Los paradigmas de comunicación que se hagan eco de las cosas que le afectan a la población y que se hagan eco de las grandes causas que tiene la población dominicana alrededor de, vamos a decir, de la relación del gobierno con la sociedad en términos de crear bienestar, oportunidades, etcétera. Ahora, sentirse mal porque esos periodistas que en otrora atacaban el gobierno y que hoy no lo hacen, eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque esos periodistas tienen el derecho de tener la línea comunicacional que ellos entiendan. Si ellos hoy quieren hacer un periodismo light de farándula, de cosas frías, sin ningún tipo de relevancia, bueno, pero el problema de ellos. Porque al final del día hay una población que observa cuál es el periodista que se identifica con los problemas de la sociedad dominicana. Ahora, lo que yo me pregunto es, tanto la Fuerza del Pueblo como el Partido de la Liberación Dominicana, que tienen un origen común, Juan Bosch, tienen que volver al maestro para darse cuenta cómo el profesor Juan Bosch, cuando nace o crea el Partido de la Liberación Dominicana, hizo de dos instrumentos, hizo una línea comunicacional permanente. Una línea comunicacional permanente. La revista Teoría y Acción, una revista que en términos académicos era una cosa insuperable. Ahí usted encontraba a Jen Petra, ahí usted encontraba a Noam Chomsky escribiendo, el mismo presidente Fernández era el director de la misma, y desde ahí se fijaba posición sobre muchos temas de la nación, sobre el tema eléctrico, sobre el tema recordemos, señores, aquel periódico que sacó Juan Bosch, el álbum de la corrupción, eso puso a temblar el gobierno del PRD. Entonces, también tenía el tema de vanguardia del órgano difusor, Vanguardia del Pueblo. Entonces los partidos políticos tienen personales, vamos a decir profesionales del área del periodismo, que deberían especializarlo con tanta información que está a mano, porque la ley de libre acceso a la información le permite a los partidos políticos poder escudriñar, poder buscar, poder tener información relevante para atacar al gobierno desde el punto de vista de una oposición eficaz. No esperen que periodistas vinculados al periodismo de información le construyan el relato, porque ¿cómo entonces vamos a sentirnos mal con unos periodistas porque hoy no le hacen oposición al gobierno? Por eso no es problema de la oposición, eso es un problema de cada periodista. Él escoge la línea editorial que desea. Ahora, los partidos de oposición lo que tienen es que ponerse a tener cuerpo especializado, como lo hacía Juan Bosch, y por eso instrumentó el álbum de la corrupción a uno de los gobiernos del PRD, y por eso hacía de Vanguardia del Pueblo un órgano de difusión de las ideas del partido. Recordemos que hasta hace poco el presidente Fernández tenía una especie de la semanal todos los lunes,
Y cada vez que el presidente Fernández emitía una posición, inmediatamente ese relato le servía para todos los opositores que están en los medios, están en las redes sociales, para tomarlo como elemento para criticar al gobierno. Pero sin embargo, usted no ve nada de eso. Entonces, el que está en la línea opositora muchas veces no encuentra ni de qué hablar, porque ¿quién es que produce los relatos para los medios radiales? ¿Quién es que produce el relato para los medios televisivos? Es la prensa escrita. Porque la prensa escrita es la que se encarga de buscar, escudriñar y presentar. Y si ahí no hay elementos opositores, ¿qué van a hacer los partidos? Se van a rascar la vestidura y le van a echar la culpa a periodistas de investigación que en otrora fueron muy mordaces contra el gobierno de turno. No, lo que hay que hacer entonces es, desde la oposición, construir los relatos, lógicamente, relatos basados en la realidad, no inventos. Usted tiene, por ejemplo, la ley de acceso a la información, que usted va a encontrar muchísima información sobre contratos, sobre situaciones, sobre el presupuesto, en qué se gasta, en qué no se gasta. Ahí está la información. Y esa información, cuando el partido la da a conocer, eso circula como pólvora a través de los militantes que están en las redes sociales. Pero bajo ninguna circunstancia tenemos que hacer leña del árbol caído con periodistas frente a un libelo acusador, simplemente porque ellos ahora no hacen lo que hacían antes. Si ellos hoy no hacen oposición, eso no es problema de ellos. Si ellos hoy no hacen periodismo de investigación, eso no es problema de la oposición. Eso es problema de los periodistas que hoy han asumido una postura mucho más light, mucho más relajada, que contraste con la posición ríspida que asumieron en gobiernos anteriores. Pero de eso se encarga el pueblo, de observar la postura que cada quien observa y de que cada quien toma y ponerlo entonces a cada uno en su lugar. Ahora, oposición política, no esperen que desde el periodismo independiente le van a hacer a ustedes el relato opositor. No lo esperen. Comiencen a trabajar con sus oficinas en cada partido, comiencen a investigar y comiencen a decirle a este pueblo todo lo malo que se está haciendo desde el gobierno. Fariña.